Su sangre abrió el camino y tenemos libertad. Quiero que vaya conmigo al Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17. Hoy meditamos una parte del Salmo 51, pero tanto en el podcast como hoy voy a compartir todo el Salmo 51 hablando de la oración de David, una oración de un pecador en humildad y arrepentimiento. Vamos a ver cuál es la oración que Dios quiere, cuál debe ser el propósito de una oración de esa persona pecadora, de esa persona arrepentida. ¿Cuál debe ser el motivo de nuestra oración? Dice en el Salmo 51, verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y en la traducción del lenguaje actual, este mismo verso dice, para ti, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos hablas aún a pesar de haber fallado, a pesar de haber pecado, a pesar de tener una naturaleza caída desde Adán. Tú has provisto, Señor, el medio y no nos rechazas. Solamente pides que nos acerquemos con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, para que tú puedas recibirnos. Gracias porque hoy hablaremos de este pasaje tan hermoso que el día de hoy pudimos meditar. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios disponga nuestro corazón para esta palabra. Y este salmo lo escribe David a raíz de un problema muy fuerte que tuvo en su vida, que lo encontramos en 2 Samuel capítulo 11, cuando él, después de haber pecado contra Dios, porque tomó a Betsabé, que era mujer de Urías, y tiene con ella un hijo. Entonces el profeta Natán viene a reprenderlo y es contristado en su espíritu, porque no solamente tomó a esta mujer, sino que después fue el autor intelectual de un asesinato. Entonces, este hombre que había buscado a Dios con sinceridad, que había tenido comunión con Dios, hoy parece que está lejos de Dios, que se ha olvidado de esa obediencia a Dios, de esa relación personal. Ahora parece una persona que no conoce a Dios. No solo miente, no solo adultera, es el autor intelectual de un asesinato, hace una trama para engañar a Urías y luego para mandarlo al frente. Es alguien maquiavélico. Por lograr su objetivo no le importa los medios. Y dice en 2 Samuel capítulo 11, aconteció, verso 1, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Mientras su ejército, el pueblo estaba peleando, él estaba ocioso. Y no solamente estamos hablando de ocioso en que no fue a pelear, sino que posiblemente en su corazón, en su espíritu, no tenía esa comunión, ese fervor con Dios, había dejado ese tiempo de relación, de estar en la palabra. Recuerda que todos los reyes tenían que escribir la palabra de su puño. Y David escribió tantos salmos como el Salmo 23, y ahora vemos que ese David está muy lejos de la imagen que nosotros tenemos de él. Y entonces, después de ese pecado, viene el juicio, viene el castigo de parte de Dios, y su niño, el hijo que han tenido, va a morir. Entonces, no solamente muere su hijo, sino la condición de David. En este Salmo 51 nos va a revelar mucho de esa condición de David, cómo se siente después de haber pecado. Y creo que esta es la razón en la que nosotros debemos pensar. ¿Cuál es la oración del pecador? ¿Cuál es la oración después de haber pecado? ¿Cómo debe sentirse la persona? Y este rey que cantó tantos salmos, que escribió tanto, que tenía una comunión con Dios, que es aún imagen para el prototipo de un verdadero rey que teme a Dios, o un hombre de adoración, ahora vemos una imagen distorsionada. ¿Cómo se siente con el pecado? Veamos en Salmo 51,
verso 1. Este hombre empieza a hacer una oración en el verso 1 y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces él se sentía primero lleno de rebelión y de pecado contra Dios. En el verso 2, dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Cómo se sentía él? Sucio. Se sentía lleno de pecado, se sentía culpable por lo que había hecho. Y creo que esto es lo primero, el primer paso que debe pasar cualquier pecador. Debe reconocer la situación real en la que se encuentra y su pecado. En el verso 3, vea cómo se siente. No solamente es un pecador, se siente acusado por su pecado. Esto es lo primero que va a pasar. Ese pecado le causa vergüenza, le causa carga en su vida, se siente sucio. Dice en el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, no puede esconder su pecado, se avergüenza, ese pecado lo acusa, lo condena. No puede decir soy inocente, y cualquier hombre que diga no he pecado hace a Dios mentiroso, porque todos hemos pecado de una o de otra manera. Se siente quebrantado, no solamente que le ha fallado a Dios, sino en lo espiritual y hasta físicamente se siente quebrantado, enfermo por el pecado. Y esto es lo que hace el pecado, trae una carga sobre las personas. Vean el verso 8, dice: hazme oír gozo y alegría. ¿Cómo se sentía? Triste. Y se recrearán los huesos que has abatido. No solamente se sentía de esta manera quebrantado, triste, sino hasta en sus huesos, en lo más profundo, se sentía quebrantado. Esto es lo que causa el pecado. En el verso 11 nosotros vemos que también su relación con Dios ha cambiado. En el verso 11 dice: no me eches de delante de ti. Se sentía alejado de Dios, desechado de parte de Dios. No me deseches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él tenía una comunión con Dios, él se gozaba, danzaba en la presencia de Dios. Él podía sentirse acompañado allá en el desierto con las ovejas cuando él era pastor, porque sabía que Dios estaba con él. Ahora se siente abandonado, siente que el Espíritu y la presencia de Dios ya no están más en él. Y en el verso 12 también vemos que ha perdido, y esto es yo creo lo más importante, y esto es lo que el pecador debe reconocer, lo que tú y yo debemos reconocer cuando le hemos fallado a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Se sentía atormentado y sentía que ya no tenía ese gozo de la salvación, no tenía seguridad de su salvación. Todo esto provoca el pecado. Esta debe ser entonces también la condición en la que el pecador debe acercarse a Dios. No debe venir, hay personas que dicen: es que soy sincero, yo he pecado, he hecho todo lo malo. Sí, pero vienen más bien con cinismo, en lugar de con un corazón así, de esta manera, dolido, avergonzado, sabiendo que le han fallado a Dios, sabiendo que está separada su relación con Dios, sabiendo que ahora aún puedan conseguir todo, no hay gozo de parte de la salvación. Y mire su relación con Dios, cómo este pecado había afectado no solamente en su persona, sino había afectado a tal punto su relación con Dios. En el verso 4 dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. O sea, está diciendo: tú ves todo mi pecado, porque para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Señor, tú eres puro, tú eres justo y yo he pecado. Entonces, ¿cómo está? Su relación se había roto y dice: tú puedes ver todo lo que he hecho. Aunque me esconda, no voy a poder ocultar mi pecado. Se sentía descubierto delante de Dios, se sentía expuesto. Dice: porque mi pecado está siempre delante de tus ojos. Mire, el pecado es ofensivo contra Dios, porque dice: contra ti he pecado. Pero luego también está diciendo: pero está delante de tus ojos, tú siempre lo ves. Y mire en el verso 9 también, dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Señor, parece que me estás acusando y viendo por causa de mi pecado. He pecado, pero quiero esconderme.
y no puedo hacerlo porque Dios conoce lo secreto de nosotros. Conoce los más íntimos pensamientos y sentimientos. Y en el verso 6, no solamente eso, sino que en nosotros nos encontramos desnudos. Y Él lo que quiere es la verdad. No, mire, si usted dice una verdad simulada, Dios sabe que es mentira, porque conoce aún las intenciones. Si usted hizo algo en secreto, Dios lo conoce, porque Él conoce aún antes que nosotros lo hayamos hecho. Verso 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Dónde estaba esa relación con Dios? En lo íntimo. Pero ahora, David, ¿qué había perdido? Esa relación, ese secreto, esa comunión con Dios. Mire cuánto afectó. No solamente cómo se sentía él, sino esa relación con Dios. Y sentía el juicio de Dios sobre su vida. Ahora, en esta condición como se encuentra David, yo creo que muchos nos hemos visto y encontrado de esta manera. David hace una oración. Y en muchas iglesias, y yo creo que aún nosotros a veces lo hemos hecho, y esto es incorrecto, decir, haz la oración del pecador y tú ya eres salvo. Solamente confiesas, soy pecador, creo en Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, dame tu Espíritu Santo, amén. Y creemos que por eso somos salvos. Pero la oración que David hace es la oración del pecador. Ese pecador que se ha sentido, como lo vimos en el punto anterior, mire ahora cómo debe acercarse delante de Dios. Debe reconocer su condición. Dice en el verso 3, yo reconozco mis rebeliones. Debe reconocer que ha fallado a Dios. En el verso 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. O sea, todo lo que he hecho es pecar contra ti. Reconoce sus transgresiones. No puede negar que ha pecado, no puede declararse justo delante de Dios. Él reconoce también que ha ofendido a Dios y que merece el justo juicio de Dios. En el verso 4 nos decía esto, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. Entonces, este pecador reconoce que merece el castigo, el juicio de Dios. Esto es lo que debe reconocer el pecador, una sentencia, un juicio. Y debe reconocer también que por más que se esfuerce, siempre tendrá esa carga del pecado en su vida. Dice en el verso 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si desde mi concepción he estado en pecado, ¿qué puedo hacer para librarme de ese pecado? Esta es la oración del pecador, se acerca de esta manera diciendo, Señor, ¿cómo puedo dejar ese pecado? Si es mi naturaleza. Y muchos dicen esto y se escudan en eso, pero no termina aquí la oración de ese pecador. Ahora, ¿cómo debe ser esa oración de ese pecador? La actitud cuando se acerca a Dios. Y leímos al principio estos versos, ahora vamos al verso 16. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, también lo daría. Los sacrificios de Dios, lo que tú realmente quieres, ese es su sacrificio. Lo que tú estás pidiendo son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Puedo ser pecador, pero si yo me acerco al Señor en esta condición, reconociendo mi pecado con un corazón contrito y humillado. Leía la traducción del lenguaje actual, también al principio, y yo quiero leerlo en este momento. Dice en el verso 16, yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero no es lo que quieres. Eso no te complace. A veces queremos hacer muchas obras, muchas cosas para la iglesia, muchas cosas para Dios, y a veces pensamos, es que Dios me escogió porque algo bueno quiere de mí, grandes cosas quiere de mí. ¿Qué podemos ofrecerle si nuestro pecado está siempre delante de Él? Si nuestras buenas obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Dice, si tú quisieras, yo lo ofrecería, pero eso no es lo que tú quieres. Verso 17, en traducción del lenguaje actual. Para ti, la mejor ofrenda es la humildad.
¿Qué es lo que el Señor está pidiendo? Un corazón humilde delante de Él. ¿Cómo nos estamos acercando como pecadores? El que se acerca reconociendo su pecado pero no se arrepiente de él es un cínico. El que se acerca con pecado y permanece en él, aún creyendo haberse arrepentido, no ha habido un cambio en su vida. Realmente no siente culpa por ese pecado, pero el que se acerca con humildad delante del Señor no solo reconoce su pecado, se pone bajo la autoridad de Dios y su vida va a vivir en obediencia a partir de ese momento. Dice el verso 17 que estoy leyendo: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias, escuche esto, por eso me gustó esta versión, a quien con sinceridad se humilla. Y hasta aquí mucha gente lo hace. A veces hasta va de rodillas, a veces se acuesta, se postra, se humilla, llora, hasta grita. Pero luego dice, y se arrepiente. Esta es la diferencia de esa oración del pecador. No solamente se humilla, sino se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? Dejar ese camino por donde iba. Y David había ido por un muy, muy mal camino. Se había alejado de Dios. Ahora, arrepentirse es volverse a Dios. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Entonces, esta es la clave para que esa oración del pecador realmente sea oída. Y ahora la oración del pecador va a cambiar. No es esa oración que pide cosas, no es esa oración que quiere satisfacer sus deseos, no es esa oración jactanciosa y vanidosa de un hombre que dice, ahora soy hijo de Dios y ya no tengo ninguna condenación, sino él reconoce que esa condenación que se quitó ha sido solo por amor, por la gracia de Dios en su vida, por la obra de Jesucristo, como cantábamos hace un momento. Y entonces vea el motivo de oración de esta persona que realmente es un pecador que ha reconocido su condición y se acerca en humildad y arrepentimiento a Dios. Vea cómo cambia su motivo de oración. Y nosotros podemos ver en el verso 1, ¿qué es lo que hace David? Primero se acerca a Dios diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lo que pide es piedad y misericordia de Dios. No lo merezco, pero pido tu misericordia. No hay orgullo, no hay vanidad. Y yo creo que la obra de Dios en aquellos que están conociendo o estamos conociendo al Señor debe ser esto, que tu carácter, tu vida se vaya moldeando para que cada día, en lugar de ser más altivo, aunque seas doctor en teología, aunque conozcas mucho, aunque hagas muchas obras, grandes campañas, aunque alcances mucha gente, debe ser tener un corazón humilde delante de Dios y delante de los hombres. Este hombre que se acerca a Dios, este pecador, pide misericordia, piedad de Dios. En el verso 7 dice de esta manera, purifícame con hisopo y seré limpio. Estoy sucio, pero Señor, quiero que me purifiques. Lo segundo no es solo misericordia, sino está pidiendo que Dios le purifique y le lave. Dice, lávame y seré más limpio, más blanco que la nieve. Estoy sucio, pero tú purifícame. Estoy manchado del pecado. Mis manos están llenas de sangre, pero tú purifícame, lávame, Señor. Decía también como con lejía el Señor lava a su pueblo. Lejía era un sustituto en ese momento de un jabón o de lo que ahora nosotros conocemos como sosa, hasta que se quite lo que está impregnado, como la estufa, como a veces las losetas del baño que agarras y hasta con presión lavas eso, o con sosa, o tallas con fibra, o hasta con una lija muy delgada hasta que quita la mancha. A veces así está nuestro pecado y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Esta es la oración del pecador. ¿Hasta aquí qué cosa ha pedido para él? ¿Bienes, riqueza? No, está pidiendo la obra de la salvación en su vida. En el verso 2
Pide ser lavado de su maldad y de su pecado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No está diciendo, hazme famoso, hazme exitoso, hazme grande. Está diciendo, lávame de mi pecado, límpiame de mi pecado. ¿Te das cuenta cuál es la oración del pecador que se arrepiente, del pecador que se acerca humilde y sincero ante el Señor? Y en el verso 9 al principio dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Lo que está diciendo es, Señor, aunque mi pecado esté ahí, ya no lo veas nuevamente. Quiere decir, vuelve a verme a mí porque siento que ya me has dejado de ver. Ahora, vuelve a verme. Volvamos a tener comunión con Dios. Que tus ojos nuevamente miren, pero esos caminos rectos, me dirijan por esos caminos rectos. En el verso 10 le está pidiendo que Dios ahora forme un corazón limpio y que ponga un espíritu recto dentro de él. Dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. Crea en mí un espíritu que pueda conocerte, que viva de acuerdo a tu voluntad. Un corazón que no esté deseando mis caprichos, mis deseos, lo que dice Santiago, la concupiscencia de la carne, sino que esté deseando el hacer tu voluntad, el vivir conforme a tu propósito. Y en el verso 11, lo que está pidiendo este pecador arrepentido, humillado delante de Dios, es que Dios le vuelva a recibir. ¿Se acuerdan que vimos ya este verso? Pero ahora vea, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira, yo me siento apartado, pero Señor, vuelve tu Espíritu a mí. Eso es lo que está pidiendo. Vuelve tu presencia a mi vida. Lo que deseo es tu presencia. Ser limpiado, ser purificado, ser formado, andar en tu camino y que tu presencia esté conmigo. En el verso 12 decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Me siento triste. ¿Se acuerda cómo se sentía cuando vimos esto? Se sentía triste, avergonzado, pero ahora dice, vuélveme el gozo, porque ya ni siquiera siento gozo. No estoy seguro de mi salvación. Vuélveme ese gozo y sosténme en todo momento. Vuelve a llenar mi vida de tu presencia y espíritu noble me sustente. Tú sé el que me fortalezca y me sostenga en medio de esta prueba. Él estaba en pecado, pero él se acerca a Dios en oración humilde. Y en el verso 18, para mí es un pasaje muy hermoso este verso 18. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Señor, haz bien a todo el pueblo y vuelve a edificarlo, pero juntamente con ese pueblo yo quiero ser edificado, porque siento que al haber pecado también todo el pueblo, la ciudad misma está triste, está decaída. Parece que nada puede llenar mi vida de gozo. Señor, quiero sentir tu presencia. Vuelve a edificar esa ciudad. Recuerde que esa ciudad había sido conquistada y levantada por David hasta ese momento, ¿no? Vuelve a levantar. Era ese lugar, Jerusalén y Sión, la parte donde vivía David, donde estaba el templo, era la parte central de esa ciudad. Está diciendo, Señor, vuelve a llenar de gozo todo este lugar. Ahora, cuando este hombre se acerca de esta manera en oración, ¿cuál es el resultado de esta oración? Porque a veces decimos, muchos oran y hacen una oración de 2-3 minutos y creen que por eso fueron escuchados cuando repiten un patrón de oración. Di esto y esto y esto y ya eres salvo. No es cierto. La persona tiene que venir verdaderamente, como dice el verso 17, sinceramente humillado y arrepentido delante de Dios, reconociendo todo su pecado y pidiendo al Señor que le vuelva a edificar, que Él le salve, que le llene de gozo. Mira cuál es el resultado cuando hay este tipo de oración. En el verso 14, entonces este hombre que estaba hasta dolorido en los huesos, avergonzado, decaído, que había perdido el gozo hasta de la salvación,
Entonces dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando Dios le libre? Cantará mi lengua tu justicia. Después de estar en esa tristeza, en esa depresión, en ese desánimo, hasta en esa enfermedad, dice, ahora mi lengua va a cantar tu alabanza, porque tú eres el Dios de mi salvación. Ahora, como decía, devuélveme el gozo. Va ahora sí a ser lleno de ese gozo en su corazón, hasta en su espíritu. Dice en el verso 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Señor, ahora yo voy a oír de tu palabra, me voy a gozar en tu presencia, hasta lo más profundo de mí, hasta mis huesos. No sé si te ha pasado eso, no solamente cuando estamos en un culto de alabanza o cuando el culto está hermoso, sino hay ocasiones que aún en la quietud de nuestra casa, meditando la palabra, o en la oración, o en la adoración, en silencio, viene ese consuelo a nosotros y nos llena de una alegría, un gozo. No solamente cuando danzamos o cuando gritamos, sino hay ocasiones que solamente el saber, el tener la seguridad de esa salvación de Dios nos llena de gozo y alegría hasta en lo profundo de nuestro corazón. Dice en el verso 13, que él va a estar siendo salvo, David, sintiendo esa salvación y lleno de gozo. Entonces se va a convertir en ese testigo de la obra del Señor. Va a empezar a hablar de la grandeza de Dios. Va a publicar la salvación de Dios. Dice el verso 13, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Así como yo me he convertido, entonces voy a llenarme de gozo y voy a hablarle a otros que conozcan tu palabra, que te obedezcan, que vivan en tus ordenanzas y tus mandamientos. ¿Sabe por qué el evangelismo a veces no es efectivo? Hay muchas estrategias, hay muchas formas de evangelismo y a veces queremos hacerlo más atractivo, pero el evangelismo no es atractivo porque la persona a veces que está compartiendo la palabra de Dios no ha sentido ese gozo, primero ese arrepentimiento y luego ese gozo de su salvación, y entonces lleno de ese gozo no puede hacer otra cosa que compartir de esa manera lo que el Señor ha hecho en su vida. Y finalmente este hombre, en un cuarto punto en los resultados de la oración, en el verso 19, entonces este hombre que estaba alejado de Dios, que sentía que Dios, solamente al acercarse a Dios y Dios lo viera, se sentía avergonzado y culpable, ahora con libertad puede acercarse delante de Dios y puede ofrecer un sacrificio perfecto y agradable, porque antes los sacrificios que ofrecía podían ser muchos, pero Dios no recibía nada. Antes quería su corazón contrito y humillado y arrepentido, y ahora que sí ha recibido esa salvación, puede acercarse a Dios con un sacrificio perfecto y agradable. Dice el verso 19, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. O sea, Dios sí quería esos sacrificios, pero ¿qué sacrificios? Los de justicia, los de una vida justa, los de una vida arrepentida, los de una vida regenerada, renovada, que ahora ha sido santificada por el Señor. Dice, el holocausto u ofrenda del todo quemada, o sea, cuando vienen o ellos venían con sacrificios de animales, entonces dice, esas van a ser también agradables delante de ti, y entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Sí, sí te van a ser agradables, pero cuando venga con ese corazón contrito y humillado, he reconocido mi pecado, he pedido que tú obres en mi vida, y entonces esa oración va a tener un resultado. Solamente quiero repetir los últimos 4 puntos sobre los resultados de la oración. Cuando esta persona ha sido perdonada, se ha acercado al Señor con humildad, un corazón contrito y humillado y en arrepentimiento, entonces ha sido perdonado, ¿y qué va a hacer? Cantará con gozo la justicia de Dios, primero. Segundo, tendrá gozo y alegría hasta en su espíritu, en lo más profundo de su vida. Tercero, con este gozo va a guiar a otros a la salvación para que conozcan al Señor. Y cuarto, entonces va a poder ofrecer sacrificios perfectos y agradables y van a ser aceptos delante del Señor. Yo quisiera que en esta hora pienses en tu vida, si realmente has hecho esta oración del pecador, si te has arrepentido verdaderamente, si has pedido estos propósitos, los motivos de oración. Yo los numeré, puse 8, aunque pueden haber más,
pedir la piedad y misericordia de Dios, que Dios borre mis rebeliones, ser salvo de la maldad y del pecado, que Dios vuelva a vernos, que Dios forme un corazón limpio y un espíritu recto, que no sea echado de la presencia de Dios y que no quite su espíritu, que Él me vuelva el gozo de la salvación y me sostenga en su camino, y que Él obre con bien y reedifique mi vida todo lo que el Señor había hecho en mí, que vuelva a reedificar. Hermano, yo quiero preguntarte hoy, si en ocasiones no estamos recibiendo el resultado de la oración, no es porque Dios no escuche, su mano nos ha cortado, sino porque no nos hemos acercado en arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado a Dios. Y ahora, cuando te acercas de esa manera, no pides para ti, no pides para tu concupiscencia, pides que Dios esté obrando en tu corazón y limpiando todo tu ser, dándote salvación y llenándote de gozo. Vamos a orar y estar en la presencia de Dios. Y yo te voy a pedir que verdaderamente hagas esta oración. Padre, nos acercamos delante de ti. Cada uno de mis hermanos en su hogar está orando. Tú conoces sus vidas. Nosotros no somos quienes para condenar o estar juzgando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a los jóvenes, a los ancianos. Pero tú conoces, Señor. Tú ves sus corazones. Permite que cada uno de nosotros podamos acercarnos y decirte: Señor, perdona, porque he pensado cuántas cosas, porque he sentido cuántas cosas en mi vida, porque he hecho cuántas cosas contra mi prójimo, contra ti. Pero hoy, Señor, no soy más puro o más santo que David. No soy menos pecador que estos pecadores que encontramos en la Biblia o que vemos en nuestro día a día. Pero la diferencia es que nosotros nos hemos acercado con un corazón humilde, sincero delante de ti, pidiendo, Señor, tu salvación, que nos purifiques. Nos hemos arrepentido verdaderamente. Y hoy yo creo que tú has obrado en mi vida. Hoy podemos cantar con gozo. Lo único que quiero es alabarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo ante ti a rendir mi corazón. Esto es lo que queremos, Señor, para que entonces nuestra vida sea transformada y también otros vengan al conocimiento de ti. Devuélvenos el gozo de tu salvación. Fórmanos nuevamente. Cambia totalmente nuestra vida. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.